Gloria al Señor, Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Mi nombre es Miguel Antonio Cueva, por la gracia de Dios, sirviendo al Señor en el ministerio. En este día vamos a compartir una porción de la palabra del Señor y un mensaje para el pueblo de Dios. La palabra se va a encontrar en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, su capítulo 1, versículo 12. Palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen de la siguiente manera: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo Dios dio a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Amén. Padre, gracias por tu santa y bendita palabra que han sido leídas. Te pedimos que nos dé, Dios mío, la sabiduría suficiente para exponer tu palabra a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queremos hablar de la vida y obra de Salomón. Ese personaje tan enigmático. Un personaje que cautivó a su generación y con la sabiduría que Dios le dio, cambió su generación, la vida también de generaciones postreras y también vida de la gente que, siendo de su generación, vivían en lugares muy apartados de él. Pero era una sabiduría tan profunda dada de parte del Señor, que los confines de la tierra vinieron personas de todas las jerarquías y de todas las clases sociales. Dice que venían reyes, pero que también venían sabios a escuchar la sabiduría de Salomón y a ver su grandeza y su reino. Un reino muy vasto le dejó su padre David a Salomón, un hombre que la Biblia habla que era conforme al corazón de Dios, un hombre con un corazón muy bonito, muy cristiano. Gloria al Señor para siempre. Un corazón justo, un corazón de Dios. David fue un gran hombre de Dios. Salomón, su padre le entrega el reino, y en un momento dado Salomón se siente como deficiente, siente deficiencia para gobernar, ¿verdad? Salomón, quizá un joven de temprana edad, sin mucha experiencia, se siente muy corto para gobernar tan vasto reino que le dejó su padre. Y en un momento de sinceridad con él mismo, y yo diría de grandeza humana, porque se asinceró, clama a Dios y le pide a Dios que le dé los elementos que él necesitaba. Ese elemento es la sabiduría. Dice que en una revelación Dios que él tiene, dice la palabra del Señor, que Dios le expuso algunas cosas para dársela, que tenían que ver con él personalmente, como la vida de sus enemigos, la grandeza de su reino y otras riquezas. Sin embargo, Salomón pidió algo que a Dios le agradó, pidió sabiduría para gobernar a su pueblo. Oigan esto, oigan esta petición de Salomón: sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. Eso es un acto al mismo tiempo de desprendimiento. ¿Por qué? Porque él podía pedir riqueza para él solamente vivir en lujo y olvidarse de la gente. Él podía pedir la vida de sus enemigos para él gozar de paz. Sin embargo, él pensó en la gente. Y a Dios le agradó eso. Hay seres que somos muy egoístas.
que solamente pensamos en nosotros. Todo lo queremos alrededor de nosotros, y si nosotros no nos beneficiamos, bueno, pues que eso no se haga, a mí no me interesa. Sin embargo, Salomón no fue así. Quizá ya mirando el ejemplo de su padre David, porque los ejemplos son importantes, mirando el desprendimiento y el corazón de su padre, digo yo que fue influenciado grandemente. Y creo que eso también le ayudó a pedir una sabiduría, una petición tan sabia y tan agradable a Dios. Entonces, Salomón escribe este libro llamado el libro de Eclesiastés, donde él habla de él y de sus experiencias en la vida. Y él habla en primera persona, él dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Es decir, él gobernó a Israel y la capital, su trono estaba en Jerusalén. Como por ejemplo, el presidente gobierna República Dominicana, nuestra nación, pero la sede central, el palacio, está cerca en la capital, ¿verdad? La capital. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que él habla de sus motivaciones, de sus inspiraciones, a lo que él se entregó en la vida. Dice el versículo 2: di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Oigan esto, a buscarlo, pero a buscarlo con sabiduría. Eso es importante, porque algunas veces buscamos cosas neciamente. Buscar con sabiduría es tener los elementos esenciales, tener la madurez necesaria. No, tengo que conseguir esto, pero tengo que prepararme. Necesito conseguir esto, pero tengo que tener los elementos, ¿verdad? Para poderlo agarrar por aquí, agarrarlo por allá, y así sucesivamente. Entonces, Salomón buscó, pero buscó con sabiduría. ¿Quién le dio esa sabiduría a Dios? Quiero decirle algo al pueblo de Dios. Hay mucha gente que quiere que nosotros seamos ignorantes, porque el ignorante es manejable, es manejable. Nosotros sabemos que, por eso dijo el maestro, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Es que tenemos que conocer la verdad, porque el ignorante es esclavo del que sabe, pero la verdad no liberta. Si usted no sabe, por ejemplo, hacer algo en el hogar, usted tiene que pagar lo que esa gente que trabaja en eso le digan, aunque cuesten menos si usted lo quiere hacer, porque usted está esclavo, usted está dependiendo, usted está atado. Entonces, así mismito, la verdad es con respecto a Dios y a la vida y a las cosas de la vida, a las emociones, al temperamento, al manejo con la gente. Esas verdades tenemos que aprenderlas. La verdad es con respecto a Jesús como paradigma de vida, como camino único al Padre, a la casa del Padre, a la casa de seguridad, a la casa de tranquilidad. Usted sabe lo bien que usted se siente estando en la casa de su papá. Usted no siente miedo porque se siente protegido. Usted sabe que esa persona le da cobertura, cuida de usted. Siempre hará las cosas con el beneficio de mejorarlo y de buscar su mejoría. Nada para dañarlo ni nada de eso. Entonces, el mismo hermano Santiago dice: si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. No se quede, no nos podemos quedar en el limbo, tenemos que pedirle a Dios. Dios, yo no conozco esto, yo necesito conocerlo. Órele a Dios. Y oiga lo que dice Santiago: el cual dará abundantemente y sin reproche. Dios no es un tirano que se enfada pues si usted le pide sabiduría. No. Dice Santiago, le dará abundantemente, porque Dios quiere que nosotros seamos personas que nos manejemos bien, que conozcamos las cosas. Nos dará abundantemente y sin reproche. Dios no se pone mal, ni se llena de odio. Todo lo contrario. Santiago dice: pídala, que Dios le va a dar mucha sabiduría. Dice abundantemente, con abundancia. Salomón pidió sabiduría.
David pidió sabiduría. Santiago dice que la pida. Que pida sabiduría. Si usted se siente que está corto, que no se está manejando, que no tiene los elementos, que la pida a Dios. Que Dios está dispuesto a abrirle el entendimiento. Que Dios está dispuesto a ponerle materiales a mano. Mi alma alaba la gloria del Señor. Porque hay gente que quiere que nos mantengamos en la ignorancia para ellos manejarnos como ellos quieran, a su antojo. No, nosotros tenemos que tener la capacidad, y es lo que Dios quiere, que cuando se esté hablando, usted esté sentado ahí, pero no es diciéndole, claro que no vamos a hacer un prejuicio, pero no es diciéndole todo amén, sin saber lo que se está hablando, sino que tengamos la capacidad de coger lo bueno y desechar lo malo. Lo que los estudiosos llaman sentido crítico, un sedazo, ¿verdad? Porque hay cosas que si usted la acepta y la hace parte de su vida como doctrina, usted puede hacerse daño a usted y hacerle daño a otro, como estamos mucho en guerra en el cristianismo. Porque hemos abrazado sin manejo, sin conocimiento, doctrina, que en vez de abrazarnos nos tienen de guerra, con las armas en las manos, que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Donde la caridad, el amor, ¿verdad? La tolerancia, porque hay gente que no hemos llegado todavía, pero los demás tenemos que tolerarlo y ayudarlo a crecer, porque a veces queremos que siempre sean marionetas, incluso le negamos los accesos al conocimiento, porque tenemos miedo a que nos sobrepasen o que ellos entiendan cierto código. Pero señores, Dios mío, pero pidámoslas a Dios, que Dios no está en eso, Dios no está en demagogias. No, Dios es un Dios amoroso que quiere que nosotros... Salomón fue un personaje icónico, porque Salomón recibió una sabiduría extraordinaria. Él mismo se jactó diciendo que la sabiduría que Dios le dio a él fue tan grande y tan profunda que antes de él no hubo un sabio como él. No hubo un dotado como él. Ni después de él iba a haber un sabio como él. Oigan eso, algo grande. Pero Salomón no fue sabio él, y él se quedó con esa sabiduría de él, sino que dice el mismo el libro de Eclesiastés, que él motivó, y Salomón abarcó muchas ramas de la sabiduría, la botánica, porque dice que él se puso a escudriñar los árboles, cómo crecen, su esencia, fue la apicultura, la ganadería. Salomón fue un sabio amplio que abarcó muchos campos del saber. Entonces, pero Salomón no se quedó con esa sabiduría él solo, sino que él la motivó. Dice el libro de Eclesiastés que él enseñó, él personalmente. Por eso se le llama el predicador. El predicador es una palabra que significa el que dirige un culto o una asamblea. Él mismo tomó esa sabiduría para enseñarla. Lo que Dios nos dio, dice la Biblia, que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. No es para nosotros creernos mejor que los demás, ni que somos una Coca-Cola en el desierto. Es para nosotros ayudar a los que no han alcanzado ese grado de madurez, no han alcanzado esa gracia. Y yo sé que hay muchos hombres de Dios en eso. El Señor le bendiga y lo guarde. Y a los que no están, que quizás se han desviado por alguna otra razón o el ego nos ha engañado, se nos motiva hoy a que entremos en esa humildad de ayudar a la gente con lo que Dios nos ha dado para su gloria y para bendición del pueblo del Señor. Desinteresadamente, no buscando prebenda ni cohechos, sino para bendecir a la gente. Gloria al Señor. Entonces Salomón dice que, y él hizo enseñar, o sea, él motivó el arte, él motivó la ciencia, él motivó el conocimiento. Yo me imagino a Salomón preparando escuelas de saberes, con saberes intensivos, donde la gente se dedicaban horas y horas a prepararse en la sabiduría. Salomón preparándole, dándole esencia de lo que Dios le había dado a él, formando gente
Y dice que hizo enseñar. Es decir, Él preparó gente, como se llaman por ahí, multiplicadores. Él preparó gente para que preparen a otros. Hizo enseñar. Si vamos a darle a esto, vamos a ponernos a esto. Porque, mis hermanos, esto no es solamente con nosotros ir a la iglesia y leer un versículo bíblico y ya. La Biblia es un libro muy amplio, con muchos capítulos y versículos, y con muchas cosas que quiere enseñarnos. Un libro con un libro que abarca 66 libros, con diferentes temáticas, desde la temática profética, hablando por ahí en el libro de los reyes, un libro que abarca cosas históricas, como la nación de Israel, sus reyes. Ahí están todas esas cronologías, pero también que abarca el área de los sentimientos, como el amor, que se plasma, ¿verdad?, en el libro de Cantar de los Cantares. El libro de Cantar, nosotros no queremos hablar mucho de poesía, de que no estamos en sentimiento, pero ahí está el libro del Cantar de los Cantares. Y usted sabe lo que significa Cantar de los Cantares, el mejor cántico. Cantar de los Cantares, el mejor cántico. Y es un libro que habla cosas bonitas del matrimonio, donde hay un halago, ¿verdad? Hay un cortejo. Este es un libro muy amplio, pero abarca también la parte profética, la parte escatológica, que le habla cómo va el mundo, para que no nos sorprendan y nos agarren, ¿verdad?, en nuestros laureles de cómo estará el mundo, y nosotros nos preparemos y busquemos las herramientas para que el mundo no nos dañe en los últimos tiempos. Pero es un libro también que abarca un hecho trascendental, el nacimiento del Hijo de Dios. Entonces, aquí hay mucho, hermano, en el que nosotros dedicarnos, como se dedicó Salomón, que dice que dio su corazón a inquirir. Hermano, nosotros no podemos ir a la iglesia solamente a sentarnos. Dios nos manda a inquirir. Yo hablaba con mi hermano Miguel acerca de un término que nosotros lo usamos, pero no le estamos dando las profundidades y los elementos que eso quiere arrojar. No es el término escudriñar. Escudriñar tiene una historia que abarca que usted debe tener un grupo de elementos para usted poder escudriñar y poder encontrar lo que anda buscando. Se dice que cuando eran tiempos de guerra, como hoy en día, la guerra casi nunca ha cesado, nunca. Pero cuando alguien tenía un tesoro en su casa, se iba a la guerra, no sabía si iba a salir vencedor, porque en una guerra usted no va seguro. Usted va confiado, pero no seguro, porque se puede voltear la hoja. Entonces el que tenía sus tesoros lo escondía en lugar y no se lo decía a nadie. Lo escondía de forma secreta, de manera que si él perdía, ¿verdad?, los vencedores no le fuera tan fácil encontrarlo. Lo escondían en la tierra, en un lugar de su propiedad, pero sin decírselo a nadie. Es decir, que el que le conquistaba cogía lucha para encontrarlo, si era que lo encontraba. Entonces, de por ahí es que viene el término escudriñar, y nosotros los cristianos, para la gloria de Dios, somos gente muy de Dios y hablamos mucho del término escudriñar. Pero escudriñar, hermano, como lo hizo Salomón, inquirir, que también viene la palabra inquirir, buscar, es un poco sacrificial, pero vale la pena, porque después que usted encuentre esa verdad, después que usted encuentre esa perla, eso le cambia la vida. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, mis hermanos, el predicador Salomón, un hombre de una vasta sabiduría, y que, bueno, hay un libro de la sabiduría, el libro de los proverbios, nos manda a buscar sabiduría. La sabiduría clama en las plazas. A los simples le dicen, vengan. Hermano, la sabiduría está clamando. Hay un libro que habla de buscar sabiduría. Y cuando hablo de sabiduría de Dios. Pero también hay una sabiduría humana que ayuda mucho. Usted se imagina que no hubiera médico. Cuando a usted le entra ese dolor, que el médico viene y le inyecta, que usted se mejora. Usted dice, wow, pero vale la pena, qué bueno tener los médicos. Y hasta huelga alguna vez si hacemos, porque llegamos y si no está ahí el que no hace el parto, cuando viene a veces se nos sale el niño y se nos muere. Entonces, el conocer, hermano, es liberador, es bueno, es edificante.
es enriquecedor. Que a usted se le dañe el carro y usted no tenga que buscar un mecánico porque usted sabe mecánica. Wow, se ahorró para los refresquitos ahí, ¿verdad? Y para el agua fría cuando la cosa se caliente como está ahora mismo, como están ahora mismo estos calores. Entonces el conocer es enriquecedor, porque el que no conoce tiene que hacerse esclavo y dependiente del que conoce. Si usted no tiene, usted tiene que buscarlo a él, y alguna vez se lo engañan, porque cuando viene a ver un polo y él se va atrás y le anda el carro entero porque él quiere darle a entender a usted que él hizo un trabajazo y nada más era un polo que había que moverle. Usted ve que hay engaños también, y cuando nosotros somos ignorantes nos engañan. Entonces tenemos que cuidarnos. También hay muchos engañadores, como dice Judas, dentro de la iglesia. Gente que usted cree que es buscando a Dios, gente que usted cree que quieren enseñarle a Dios y aprovecharse de uno que quieren. Mercaderes de la fe, espíritu de Balaán, gente que andan detrás del premio. ¿Y cómo usted lo detecta? Bueno, cuando usted tiene los conocimientos del libro, porque el libro tiene una trayectoria, y el que no anda buscando esto, se sale. Sin embargo, el que anda buscando esto, el conocimiento del libro, por torpe que sea, Dios lo ilumina. Pero el que anda buscando otra cosa se va saliendo, y usted dice, bueno, pero como que no está en el marco, está fuera del libro, pero porque usted lo conoce. Entonces, Salomón es un ejemplo para la iglesia. La iglesia debe motivarse y debe motivar a sus maestros. Y cuando usted ve a un hombre de sabiduría, no quiera aplastarlo. Maneje su celo ministerial, envidia. Maneje su envidia, o manejemos, ¿verdad? Porque eso lo tenemos todo, pero tenemos que aprender a manejarlo. Manejemos nuestras envidias, porque hay hombres de Dios por ahí que el mismo pueblo lo ha destruido. El mismo pueblo lo ha destruido. Gente que cuando hablan son gente que edifican, que fortalecen la iglesia. Y alguna vez un grupo de gente, porque no ha alcanzado esos niveles, incluyendo líderes, le caen encima y le dan una disciplina que lo secan, que después andan ellos por ahí de guachimán y después van a buscarlo y que mire, se dejó engañar del diablo. Pero el diablo fuiste tú que te pusiste, porque el diablo no es contradictor, tú te pusiste a contradecir la obra de Dios en ese varón, el diablo eres tú. Cristo, cuando Cristo le habló acerca de su sacrificio que él tenía que hacer, Pedro no le dijo, no te acontezca esto. ¿Y qué le dijo Cristo? Apártate de mí, Satanás. Y fue a Pedro, porque Satanás es contrario, porque Pedro se estaba oponiendo a la obra que él debía hacer para Dios, Jesús debía hacer para Dios. Así que, mi hermano, busquemos la sabiduría y apoyemos a los hombres que Dios ha levantado como maestro, como profeta, como evangelista, y son hombres de Dios. Apoyémosle, démosle nuestra diestra en señal de compañerismo, de amistad y de respaldo. Mi alma alaba la gloria del Señor. Dios le bendiga. Estuvimos hablando del Eclesiastés, del predicador, un término viejo ya, del predicador, de Salomón y de su sabiduría. Luego, más adelante, vamos a continuar, si es la voluntad de Dios, con un recorrido a través de este libro. Dios les siga bendiciendo. Su hermano Miguel estuvo con ustedes.